Entonces, la revisión la basé en el protocolo de diagnóstico y tratamiento de lesiones primarias de las infecciones de transmisión sexual para Colombia, de la Asociación Colombiana de Infectología, que fue revisada recientemente y divulgada por la asociación y por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. Entonces, la idea es que vamos a hacer una revisión de esto y al final vamos a tocar algo muy importante, que es virus de papiloma humano, que es importante que ustedes sepan en los escenarios que se debe de hacer seguimiento frente a lesiones premalignas en hombres y en mujeres. Entonces, bueno, ya hicimos vamos a hablar un poquito de ITS. Entonces, a veces cuando vemos ITS, pues vemos un mundo de situaciones o de lesiones en piel o de sintomatología que realmente pues nos hacen pensar en muchos procesos infecciosos, pero si tenemos claro las características clínicas y las paraclínicas, podemos llegar no solamente al diagnóstico, sino al tratamiento asertivo de las ITS. Bueno, solamente vamos a hacer el pretest, pues nos está preguntando el doctor Vladimir, entonces vamos a hacer post-test, doctor. Entonces, con respecto a uretritis, la uretritis es la presencia, ya sea en hombre o mujer con vida sexual activa, que presenta ya sea disuria, prurito uretral o salida de alguna secreción mucopurulenta o mucoide o purulenta por la uretra. Entonces, es el concepto de uretritis. El diagnóstico de uretritis está enmarcado dentro de los agentes etiológicos más frecuentes o que están asociados a este tipo de uretritis: Neisseria gonorrhoeae, Clamidia trachomatis, tricomonas vaginales y Mycoplasma genitalium. Estos son los microorganismos asociados directamente a estos cuadros de uretritis en ITS. La forma de hacer el diagnóstico depende también de una manera adecuada de la toma de la muestra. Y es por eso que existen las condiciones del paciente para la toma de la muestra, es que no esté tomando antibióticos. La muestra ideal es la secreción uretral, para lo cual se recomienda no haber orinado por lo menos 2 horas antes como mínimo para el muestreo, y se le debe advertir al paciente que no descarte la primera porción del chorro urinario. Normalmente nosotros damos la recomendación de que la orina se recolecta a la mitad del chorro urinario, pero en este caso es fundamental que no se pierda esa primera porción del chorro urinario. Una coloración de grande la secreción o el hisopado uretral con una reacción leucocitaria donde encontremos más de 5 polimorfonucleares por campo de alto poder es indicativo de diagnóstico de uretritis. Y a todo paciente que se le diagnostica una ITS se le debe solicitar una prueba de VIH y una prueba de sífilis, porque están directamente relacionadas con este tipo de relaciones sexuales. Sin embargo, recuerden que hepatitis C se transmite 1000 veces mucho más fácil que VIH y hepatitis B 100 veces mucho más fácil que VIH. Es muy frecuente encontrar coinfección de Neisseria con clamidia en un paciente que tenga uretritis, o sea, que tenga los dos microorganismos, pero des en cuenta ahorita, como lo vamos a ver, que ambas cosas se tratan de manera diferente. Bueno, entonces, para el microorganismo con el examen diagnóstico que vamos a utilizar y el resultado, se tiene que tener en cuenta que para Neisseria, la secreción uretral o el hisopado uretral son importantes, o hacer un cultivo ya de la secreción uretral o del hisopado, o en su defecto pruebas moleculares de PCR para orina o hisopado uretral, en donde identifiquemos ya sea por biología molecular, por cultivo o por reacción leucocitaria con más de 5 polimorfonucleares con diplococos gram negativos intra o extracelulares dentro de la muestra. Eso nos hace el diagnóstico de Neisseria. Para clamidia en los serobares A y K, la coloración de gran, ya sea por secreción uretral o hisopado uretral, o IFI en hisopado uretral, o PCR también pues nos da la identificación. Y es muy importante, es en cuenta que entre Neisseria y clamidia la reacción leucocitaria está por más de 5 polimorfos por alto poder, pero no observamos microorganismos diferentes a Neisseria, que sí vamos a encontrar los diplococos gram negativos. Por otro lado, Mycoplasma, la secreción uretral o el hisopado uretral, es importante que tengamos la reacción, pero no se observan microorganismos y el PCR nos identifica el microorganismo. Con respecto a T vaginalis, tenemos también un examen directo que se hace sí en solución salina y se observa pues la tricomona. Entonces, el tratamiento, primero que todo, el uso de tetraciclinas, nolonas y tinidazol está contraindicado en el embarazo.
En el caso de tratar Neisseria, con base en un resultado de coloración de grano cultivo, se debe adicionar doxi o acitromicina para cubrir posible coinfección con clamidia, la cual debe descartarse por examen específico, ya sea por PCR, si se puede realizar. Se recomienda la realización de cultivo y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana para aislamiento de Neisseria. Ustedes saben que tenemos una alta tasa de resistencia de Neisseria a ciertos antibióticos, especialmente a quinolonas. No existe disponibilidad en el laboratorio, de remitirse a un laboratorio de referencia. El tratamiento del contacto, aunque los compañeros sexuales del paciente se benefician de una evaluación clínica y pruebas de laboratorio, a veces esto no es posible. Entonces el médico debe entonces considerar el tratamiento expedito del compañero sexual, también conocido como tratamiento del compañero sexual entregado por el paciente, donde se entrega la información y las instrucciones claras sobre el tratamiento a los contactos sexuales del paciente. Neisseria, en población general, paciente con VIH, embarazada y lactante, el tratamiento de elección es una ceftriaxona, 1 gramo dosis única intramuscular. Bueno, espectinomicina, pues realmente es muy difícil conseguirla en el país, no es tan sencilla, no está con distribución masiva. Para clamidia, tanto en población general como en paciente VIH, el tratamiento es doxiciclina, una tableta cada 12 horas por 7 días, y una alternativa sería acitromicina, 1 gramo dosis única, sería una opción para clamidia. En paciente embarazada sí tenemos que utilizar acitromicina, o la alternativa es amoxicilina solita, sin inhibidor betalactámico, 3 veces al día por 7 días, 7 días en paciente embarazada para clamidia. Para micoplasma, si es sensible a acitromicina o se desconoce, vamos a utilizar doxiciclina cada 12 horas por 7 días, seguido de acitromicina, 1 gramo vía oral el primer día y 500 miligramos día por los siguientes 2 días. O sea, se en cuenta que micoplasma sí requiere el manejo de, como desconocemos la resistencia a citro, entonces la manejamos con doxi primero 7 días y luego una dosis inicial, 1 gramo por el primer día y 500 el segundo día por 2 días de acitromicina. Cuando presenta resistencia o desconocemos esto o ha fallado el tratamiento, entonces el tratamiento de elección para micoplasma genitalium es moxifloxacina por 10 días. En paciente embarazada sí tenemos que utilizar acitromicina, como les expliqué, 1 gramo vía oral el primer día y 500, o sea, 2 tabletas el primer día y 1 tableta el segundo día. Para tricomona, en población general y VIH, es metronidazol o la alternativa es tinidazol. Para paciente embarazada es metronidazol 2 gramos dosis única, cualquier periodo del embarazo. En infección recurrente es metronidazol por 7 días frente a tricomonas. Y el manejo sindrómico puede ser con ceftriaxona, una ampolla 1 gramo, dosis única más doxiciclina en el esquema que les expliqué. Entonces, ese es digamos, el algoritmo para el manejo de los pacientes que tienen uretritis, que es el que estamos iniciando. Ahora vamos a abordar el tema de las úlceras genitales. Entonces, es una lesión ulcerosa que está en el pene, en el escroto, en la vagina, en la vulva, en el ano, asociado a un contacto sexual. Esas lesiones ulcerosas las vamos a mirar desde el punto de vista de qué agente etiológico potencialmente puede estar causando esto. Un herpes simple tipo 1 y tipo 2, o sea, y quiero que se quiten de la cabeza el hecho de que solamente herpes simple tipo 1 o tipo 2 es exclusivo de la región oral o de la región genital. Ambos virus se pueden encontrar o en la región oral o en la región genital. Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, ¿cierto? Que lo conocemos como chancro blando o chancroide. Clamidia trachomatis L1 y L3, que es la causante del linfogranuloma venéreo, y Klebsiella granulomatis, que es la que nos da el granuloma inguinal o lo que conocemos como donovanosis. Entonces, ¿el diagnóstico cómo es? El diagnóstico de la condición del paciente se toma sin haber aplicado cremas en la úlcera o ungüentos que esté tomando antimicrobianos. Entonces, para herpes simple tipo 1, entonces tenemos anticuerpos específicos tipo herpes tipo 1 y tipo 2. IgM si es el primer episodio, IgG si hay más de un episodio, ¿cierto? PCR del hisopado de la úlcera, si lo hay, ¿cierto? O el test de SAM, que es el raspado de la úlcera, y es donde encontramos células gigantes multinucleadas con amoldamiento nuclear que se llama efecto citopático o anticuerpos positivos tipo IgM
o el seguimiento de los anticuerpos IgG en el caso de que tenga antecedentes. Treponema, entonces la prueba treponémica sobran todos los niveles de atención. Prueba no treponémica, entonces recuerden que el diagnóstico siempre ante diluciones mayores a 1 en 8, consideramos que la prueba es positiva y podemos manejar sífilis como una prueba positiva, pero ya voy a hablar un poquito más de sífilis, cómo va a ser el manejo. En pruebas no treponémicas son BDRL o RPR, pero estar muy atentos de que el seguimiento de las diluciones sea siempre con la misma test que estemos utilizando. Bueno, Haemophilus ducreyi, la coloración de Gram, ¿cierto? Donde se observan bacilos Gram negativos acumulados en forma de banco de peces, es la descripción de Haemophilus ducreyi. Y para clamidia, anticuerpos, ¿cierto? Con la identificación cultivo PCR. Y para Klebsiella es histopatología con tinción de Wright y Genza en tercer nivel de atención. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que las úlceras tienen unas condiciones. Primero, el periodo de incubación es de 2 a 7 días, son vesículas o úlceras simples, no induradas, son dolorosas, rascan, ¿cierto? Son lisas, hay un eritema liso y generalmente hay adenopatías dolorosas en herpes. Por otro lado, sífilis tiene un periodo de incubación que va de 10 a 90 días, es un chancro único, la lesión es indurada, ¿cierto? La única que es indurada, es indolora. Sífilis, entonces es indurada, indolora. Bueno, es lisa y no tiene los ganglios dolorosos. Puede tener adenopatías, pero no duelen. Mientras que el chancroide, que es el Haemophilus ducreyi, es de 1 a 14 días, tiene lesiones múltiples de úlceras, o sea, son varias úlceras, no indurada, es dolorosa. Generalmente las adenopatías son unilaterales, dolorosas y son fluctuantes, ¿cierto? Y es muy importante eso. Y con clamidia trachomatis, generalmente, ocasionalmente da una úlcera en el sitio de inoculación. El periodo de incubación es de 1 a 30 días, pero da ganglios unilaterales, inguinales o femorales que pueden estar accedados. Entonces, esa es la diferencia entre estas úlceras en ITS. Ahora bien, hay otro diagnóstico que quiero que ustedes recuerden dentro del manejo, que me parece fundamental, y es el hecho de las aftas o lesiones orogenitales recurrentes, o sea, en el paciente que presenta la úlcera. Entonces, podemos tener varias condiciones. Una aftosis orogenital recidivante, ¿cierto? Que se exacerba generalmente por estrés o procesos infecciosos asociados o déficit vitamínico, vitamina A, D o B. Es generalmente en adultos jóvenes, son úlceras crónicas recurrentes, ¿cierto? Son dolorosas, eritematosas, ¿cierto? Y generalmente mejora con anestésicos tópicos o con corticosteroides tópicos. Mientras que hay otras úlceras como la de Lichus, ¿cierto? Que generalmente son dolorosas, lisas y van asociadas a pruebas de Epstein-Barr positivas. El síndrome de Behçet también es otra úlcera que es desconocida, es autoinmune, está en adolescentes y adultos jóvenes, dolorosa también, amarillenta y pseudomembranosa es esta de Behçet, ¿cierto? Y la enfermedad de Crohn, que también tiene otro cuadro clínico. Entonces, estas úlceras persistentes tienen que hacernos buscar otros diagnósticos diferenciales, además de las que hemos estado viendo en la presentación. Entonces, vemos esta úlcera genital recurrente, la enfermedad de Behçet, que recuerden que a veces, muchas veces no las buscamos. Es una enfermedad en la población pediátrica, son úlceras orales, ¿cierto? Se encuentran en los labios, en los carrillos, en la mucosa oral. Son pequeñas, pero son extremadamente dolorosas, pero también comprometen los genitales más en las mujeres que en los hombres, ¿cierto? Pues tiene una serie clínica, específicamente, este caso clínico es una niña de 13 años, de un servicio del Hospital Materno Infantil, en el cual tenía una vulvovaginitis por cándida a los 10 años, con úlceras genitales sobreinfectadas, y además de eso, pues tenemos un neo gigante. Tenía lesiones aftosas en la boca y en las genitales, y específicamente, espero que se me perdió el cuadro, específicamente este cuadro clínico llevaba de 7 días de evolución, había unas lesiones específicas y pues reconsultaba frecuentemente. Entonces, en la discusión, pues tenemos específicamente una paciente con una enfermedad de Behçet, que es una enfermedad con un reporte de caso de úlceras frecuentes y crónicas en la población joven que no necesariamente van asociadas a ITS. Ahora,
¿Cómo vamos a hacer el manejo? El manejo en herpes simple, 400 vía oral cada 8 horas por 7 a 10 días, ¿cierto? 400 o en su efecto 800 miligramos cada 6 horas. Valaciclovir, 1 gramo vía oral cada 12 horas por 7 a 10 días. Y si hay recurrencia, entonces manejamos aciclovir de 800 cada 12 por 5 días. O la profilaxis por 6 a 12 meses con aciclovir, valaciclovir oral, si hay menos de 10 episodios por año. Sería la inclusión en pacientes embarazadas, primer y segundo trimestre del embarazo, dosis estándar. Se debe realizar seguimiento, si no hay lesiones puede esperar hasta el parto, pero en tercer trimestre, si se presentan síntomas dentro de las últimas 6 semanas de parto, se debe considerar realizar cesárea por riesgo de contagio al neonato del herpes, administrar aciclovir supresivo hasta el parto y evitar la ruptura de membranas y procedimientos invasivos, y hay que considerar conjuntamente con el obstetra aciclovir IV intraparto. Bueno, y si hay recurrencia en la gestante, 400 cada 8 horas o palaciclovir 500 cada 12 horas por 5 días. En VIH es igual el manejo, pero en recurrencia puede requerir valaciclovir. ¿Qué vamos a hacer con la sífilis? El manejo es con penicilina o alergia a la penicilina, doxiciclina por 14 días, pero esto tiene unos escenarios de los cuales voy a hablar un momento ahorita. Pacientes embarazadas sin tratamiento, el riesgo de infección perinatal es del 70 a 100%. Si la prueba no treponémica, o sea, el BDRL o el RPR es positiva, seguida una negativa, repetir la misma en un mes. En este caso de las gestantes, primera línea de manejo es penicilina benzatínica, y en caso de la alergia hay que considerar desensibilización en embarazadas. En VIH es importante que ustedes recuerden que la velocidad de disminución de la prueba treponémica suele ser lenta y no debe considerarse fracaso con esto. O sea, las pruebas serológicas van disminuyendo, que puede ser que el control requiera hasta 6 meses para que usted haga el control de la prueba no treponémica. En Haemophilus ducreyi, ceftriaxona 250 miligramos dosis única, o acitromicina en embarazada, ceftriaxona con Haemophilus ducreyi, y en paciente con VIH, resolución de síntomas suele ser mucho más lenta y tratamiento de lesiones, acitromicina 1 gramo dosis única para Haemophilus ducreyi. Para clamidia es doxiciclina y en embarazada es eritromicina o acitromicina. Ojo con estas pautas de embarazadas. Y en VIH es doxiciclina por 21 días. Ojo que clamidia en VIH son 21 días. A veces damos menos días de tratamiento para clamidia y des en cuenta que es por 21 días. Mientras que Klebsiella es una sola dosis de acitromicina cada semana por 21 días. Bueno, 1 gramo, o sea, 2 tabletas por 3 semanas de Klebsiella granulomatis, por favor. Y en embarazada, eritromicina o acitromicina cada semana por 21 días. ¿Qué pasa con sífilis? Tenemos la infección, hay una lesión primaria que aparece entre 2 y 6 semanas, que es la primoinfección o la infección temprana, ¿cierto? Que tenemos un chancro que no es doloroso, es indoloro, que puede asociarse a ganglios uniobilaterales que no son dolorosos, pero puede dar una recurrencia del 9%, y puede pasar entre 1 y 2 meses después a una sífilis primaria, ¿cierto? Donde tenemos una serie de síntomas, ¿cierto? De esa sífilis primaria que inicialmente se presentó con una lesión ulcerosa, que en muchos casos es asintomática, puede pasar a la lesión secundaria, y esta lesión secundaria, pues tenemos un rash, fiebre, linfadenopatía generalizadas, hepatitis, pueden presentar los pacientes de sífilis, pueden presentar específicamente en sífilis secundaria, alteración de las enzimas hepáticas con elevación de 2 o más veces las enzimas hepáticas como único hallazgo. Podemos tener casos de nefritis con alteración en la creatinina, pero además de eso puede tener lesiones mucosas, o además de eso podemos tener otra serie de complicaciones, pero específicamente en secundaria es eso. Entonces tenemos contextualizado que si esta sífilis no se trata, puedes pasar asintomática y estar dentro de menos de 1 año como una sífilis temprana latente, ¿cierto? Pero si pasa más de 1 año, entonces es una tardía latente. ¿Qué pasa con la primoinfección? Que un 40% pueden presentar compromiso del sistema nervioso central, y de ese porcentaje un 10% puede tener una neurosífilis temprana, que en el 30% puede presentarse asintomática, pero en este caso mucho ojo con las diluciones más altas de 256 o 512, que nos hablan de que tenemos que descartar con una punción lumbar,
una neurosífilis que en el 40% de los pacientes puede ser negativa, ese hallazgo de sífilis, y por eso hay que asociar también el estudio líquido-cefalorraquídeo, el FTABS o la prueba treponémica. Podemos presentar una sífilis meningovascular, un compromiso de sífilis, o podemos tener como primera manifestación del paciente una alteración de la agudeza auditiva o de la agudeza visual, y estamos ante un cuadro de una neurosífilis o un compromiso del sistema nervioso central de sífilis sin más sintomatología. Entonces, mucho ojo, doctores, con buscar las diluciones. Entonces, en esta sífilis, neurosífilis tardía, podemos tener donde presentamos pacientes entre 2 y 50 años después de la infección, donde tenemos enfermedad gomatosa, sífilis cardiovascular, sífilis ocular, sífilis con compromiso óptico, ¿cierto? O tabes dorsal, que se presenta en 5% ya de estos pacientes que desarrollan neurosífilis tardía. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes de flujo vaginal, mujeres de flujo vaginal de etiología infecciosa? Entonces, la alteración del flujo vaginal de tipo infeccioso, que se caracteriza por la presencia de flujo vaginal anormal con características de cada microorganismo. El flujo asociado a cándida se caracteriza por ser grumoso, acuoso, homogéneamente espeso, acompañado de prurito. O sea, la mujer tiene ese flujo blanco, acuoso, lechoso y rasca. Pero el flujo vaginal de la paciente con vaginosis bacteriana es olor a pescado y es de consistencia delgada, homogénea y de color blanco que recubre las paredes de la vagina y del vestíbulo. Y el flujo vaginal por tricomonas es de color amarillo verdoso, homogéneo, espumoso y de mal olor. Entonces, vamos a 3 causas infecciosas que alteran el flujo vaginal. 2 no asociadas a transmisión sexual, o sea, cuando es cándida y vaginosis bacteriana, es no necesariamente a transmisión sexual. Y asociada a transmisión sexual, la tricomona vaginalis, que en este caso la tricomoniasis se asocia con manejo a la pareja igualmente. Condiciones del paciente para la toma de la muestra: no estar tomando antibiótico ni antimicótico, no haberse aplicado cremas, supositorios o duchas y no tener relaciones sexuales el día anterior. Entonces, cándida, pues obviamente el KOH directamente o coloración de Gram, vaginosis bacteriana, examen directo en solución salina y coloración de Gram, y tricomona vaginalis, examen directo, solución salina o aglutinización por partículas de látex, también nos identifican tricomonas. Cándida, fluconazol 150 dosis única, o podemos utilizar clotrimazol en crema al 1 al 2% por 7 a 14 días si es al 1%, o si es al 2% por 3 días. En embarazadas debe ser clotrimazol en crema al 1% intravaginal, una vez al día por 7 días en la gestante. Y candidiasis vulvovaginal recurrente, tenemos que utilizar terapia tópica por 7 a 14 días, fluconazol días 1, 4 y 7, y si no hay respuesta a fluconazol vía oral semanal por 6 meses. Vaginosis bacteriana incluyendo VIH, son 500 miligramos vía oral 2 veces al día del metronidazol, 2 veces al día por 7 días, o metronidazol clindamicina en crema o en tabletas. En embarazadas, metronidazol 502 veces al día por 7 días, y si es recurrente tenemos que darla hasta 4 a 6 meses. Y en tricomonas, incluyendo población de VIH, mujeres, metronidazol cada 12 horas por 7 días, o tinidazol 2 gramos vía oral dosis única. Pero es importante que en tricomonas vaginales el compañero sexual prescribe el mismo tratamiento a los compañeros sexuales en los últimos 60 días. Proctitis, la proctitis, que es el dolor al defecar o el tenesmo rectal asociado o no a la emisión de heces bucopurulentas o hemorrágicas. Una buena porción de las infecciones rectales puede ser asintomática, como en el caso de Neisseria gonorrhoeae o clamidia, y en caso de antecedentes de contacto anal receptivo se debe realizar estudio de tamizaje, obviamente para otras ITS. Principalmente la proctitis, ¿quién la produce? Neisseria gonorrhoeae, clamidia trachomatis cerovaris AK, L1, sífilis, micoplasma genitalia y herpes tipo 2. ¿Alguien prendió el micrófono? Diagnóstico: en el momento de la prueba no estar tomando antibióticos ni antivirales, nada de supositorios. Para Neisseria y los mismos microorganismos se hacen los mismos estudios. Bueno, y el tratamiento específico, por favor, alguien que prendió el micrófono, por favor, para que lo apague. Gracias. El tratamiento de clamidia debe ser con doxy,
treponema pallidociviliz, como les expliqué. Entonces, en tardía, en temprana debe ser una sola dosis. En primaria, el tratamiento debe ser penicilina benzatínica, 2.400.000 dosis única en primaria, ¿cierto? En secundaria, entonces es muy importante que manejemos de acuerdo al tiempo de evolución, una dosis o 3 dosis, cada una de 8 días, y si es tardía latente deben de ser de 3 dosis, o si desconocemos el tiempo de evolución, debe manejarse siempre como una tardía latente. Bueno, si tenemos micoplasma, es sensible a citromicina, o sea, desconoce doxiciclina, cada 12 horas por 7 días, seguido de acitromicina en micoplasma, y si es resistente, entonces tenemos que utilizar moxifloxacin. Bueno, tratar Neisseria con base en los resultados de GRAN es importante y debe asesorarse doxi o acitromicina ciclamidia. No se descartó en el examen, no existe disponibilidad en el laboratorio, de remitirse en las muestras al laboratorio de salud pública. Y los contactos ya saben cómo se tienen que manejar. ¿Qué vamos a hacer con la cervicitis? Que es la presencia infecciosa de dos formas: endocervicitis, conocida como cervicitis mucopurulenta, y exocervicitis. Entonces, es importante que la cervicitis infecciosa, descartar EPI en todas las mujeres menores de 30 años, y generalmente puede ser asintomática. Es causada la endocervicitis por Neisseria, clamidia, herpes y micoplasma, y la exocervicitis por tricomona vaginalis, herpes y cándida. Es muy importante que tengan claro que una cosa es la exocervicitis, que es la inflamación externa, que es causada por tricomona, herpes y cándida, que son generalmente microorganismos que comprometen la mucosa externa de la vagina, mientras que el endocervicitis es por micoplasma, clamidia, herpes y micoplasma genital. Bueno, hacer el diagnóstico diferencial es muy importante y la intervención es igual. Ceftriaxona para Neisseria, clamidia, doxi o acitromicina, en embarazada acitromicina, micoplasma genital igual la mezcla con doxi primero y acitro después, y si está embarazada tiene que recibir acitromicina, tricomona continida solo con metronidazol, como le expliqué. ¿Qué vamos a hablar? Y ya para terminar, virus de papiloma de alto riesgo. Entonces quiero que quede muy claro que tenemos virus de papiloma de bajo riesgo y virus de papiloma de alto riesgo. Entonces, los de bajo riesgo son los virus tipo 6 y 11, que son asociados a verrugas genitales de ano, boca o garganta. Esos son los de bajo riesgo. Los de alto riesgo son los que están relacionados con el desarrollo de cáncer. Bueno, entonces, si tenemos una citología para definir clínicamente la lesión, puede ser útil. Es importante recalcar que la citología solo se recomienda para tamizar en caso de que la prueba de BPH no esté disponible, pero lo que quiero enfatizar es que las pruebas de BPH es el gold estándar en este momento para el manejo y para el seguimiento de virus de papiloma humano. Entonces tenemos lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado, LIE o LEI, como lo ven ahí, ¿cierto? Donde observamos unas condiciones y unas características celulares, y la lesión escamosa intraepitelial de alto grado, ¿cierto? Donde tenemos específicamente unos cambios celulares importantes premalignos. Entonces, la etiología de los virus de alto riesgo son 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68. La tamización temprana debe ser el objetivo de identificar a las mujeres que tienen alto riesgo de lesiones precancerosas en cervix de manera que se traten tempranamente. Es importante aclarar que la detección temprana no se refiere a una edad temprana, sino al grado del avance de la lesión per se. Las lesiones escamosas intraepiteliales solo se diagnostican mediante biopsia guiada por colposcopia, indicadas después de primero la tamización. El tipo de muestra de foliación cervical con citocepillo en medio líquido, las condiciones para la toma de la muestra: no haberse practicado duchas vaginales 24 horas antes del examen, no haberse aplicado medicamentos vía vaginal 8 días antes del examen, no tener relaciones sexuales 24 horas antes del examen, con excepción si ha usado condón, preferiblemente sin la menstruación, y se recomienda para la detección temprana de lesiones precancerosas y para el manejo de los resultados de ADN de virus de papiloma humano y citología cervicovaginal se presentan a continuación. Entonces, tenemos el riesgo, las recomendaciones de la Sociedad Americana del Cáncer y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la elección de la prueba para la tamización es DNA
de virus de papiloma humano solo cada 5 años. La edad de inicio para el tamizaje, según la Sociedad Americana del Cáncer, es mayores de 25 años y la OMS es mayores de 30. La edad para finalizar el tamizaje para VPH es 65 años si hay 3 citologías negativas consecutivas o 2 citologías negativas más 2 pruebas de VPH de ADN negativas o 2 pruebas de VPH DNA negativas que sean recientes en los 5 años anteriores. Después de los 50 años, si hay 2 pruebas de tamizaje consecutivas negativas realizadas con regularidad y los intervalos recomendados por MS, ahí se cierra. Las opciones de la prueba de tamizaje es DNA, VPH cada 5 años o la DNA más pruebas de citología cada 5 años o citología cada 3 años, haciendo énfasis en la necesidad de que si sale alterada, pues toca hacer estudios de colposcopio. ¿Qué dice OMS? DNA, VPH, sola cada 5 o 10 años o cada 3 años cuando la prueba de VPH no está disponible o citología cada 3 años si la prueba de DNA VPH no está disponible, como pasa en muchos países de nuestras regiones. ¿Qué pasa con el paciente con VIH? Entonces, con el de VIH, la prueba de elección para la tamización recomienda no tamizar con prueba de DNA sola, sino que el tamizaje en mujeres con VIH se hace al inicio de la vida sexual o si sexualmente está activa en el primer año del diagnóstico de VIH, pero no más tarde de los 21 años, o de 21 a 29 con citología cada año, o de 30 a 65 años, la citología cada 3 años, más prueba de DNA. En la OMS dice hágasela a todas las mujeres mayores de 25 años con VIH. El fin del tamizaje es durante toda la vida las mujeres, tamizar durante toda la vida las mujeres que viven con VIH. Ahora, OMS dice después de los 50 años hay 2 pruebas de tamizaje consecutivas negativas, realizarlas con regularidad y los intervalos recomendados, o sea, cada 3 años. El tamizaje es de los 21 a los 65 años, según la Sociedad Americana del Cáncer, para VIH, citología cada año. Repetir cada año, solamente después de cada año consecutivo, si la citología es negativa, pero mucho ojo que tiene que tratarse de hacer la prueba de VPH ADN. Bueno, ¿qué sucede? Pues tenemos unos escenarios donde tenemos ASCUS, NILM, sin citología, donde de todas las presentaciones y desconocemos la prueba de DNA, pues se tiene que hacer colposcopia o se tiene que hacer seguimiento con prueba de ADN para determinar la posibilidad de los virus de alto impacto. Este es como el seguimiento de cada una de las pruebas. Y bueno, con vacunación tenemos 2 tipos de vacunas para virus de papiloma humano. Está la vacuna recombinante tetravalente, que tiene 4 serotipos, 6, 11, 16 y 18. Esta vacuna recombinante está indicada para prevenir la enfermedad de cáncer de cuello uterino, cáncer vulvar, vaginal o anal, causado por los serotipos 16 y 18, que son de alto riesgo, y para tratar también, para prevenir las lesiones de verrugas genitales por el 6 y el 11. Bueno, y para las infecciones y las siguientes lesiones precancerosas o displásicas causadas por 6, 11, 16 o 18. O sea, todos los NID 1, 2, 3 y obviamente cáncer anal o verrugas genitales. ¿Qué tenemos con esta? Tiene 3 dosis, ¿cierto? Específicamente, se alienta a todos los individuos a que sea 0 a los 2 meses y a los 6 meses. Digamos que no está contraindicada, está indicada más bien esta tetravalente en individuos de 9 a 13 años, para niñas de 9 a 13 años. Y según el esquema de vacunación de nosotros, pues está indicado en los niños de 9 años y en las niñas de 9 a 13 años. Hay algunos estudios en los cuales la vacuna no protege contra la enfermedad que no sean causadas por virus de papiloma humano y no está indicada para ser utilizada en tratamiento cuando la lesión esté activa, o sea, cuando la lesión esté ahí per se. Bueno, en uso pediátrico, en menores de 9 años no se ha usado, o sea, no se sabe todavía en menores de 9 años, y en adultos mayores, mujeres adultos mayores de 45 años, tampoco se ha usado la tetravalente. Entonces, el virus de VPH, pues causa cáncer. La gran mayoría de los cánceres anales son carcinomas de células escamosas. Este tipo de cáncer son positivos entre el 80 y 90% de los hombres y mujeres. El VPH 16 en el 73% y el 18 en el 5% son los tipos más comunes asociados a este tipo de patología. Bueno, la vacuna
tetravalente, ¿cierto? Pues apoya, digamos, el hecho de que el 70% de los cánceres de cuello uterino, adenocarcinoma in situ y NIT3, son causados de esta manera por los serotipos en las mujeres, como lo ven en la presentación, y la vacuna que viene es la nonavalente. La nonavalente está indicada en mujeres y niñas de 9 años a 45 años de edad para la prevención de cáncer cervical, vulval, vaginal y anal. O sea, hasta las mujeres de 45 años, que es el 100% de todos los que me están escuchando, lesiones precancerosas o displásicas o verrugas genitales e infecciones persistentes causadas por VPH. La nonavalente tiene además de la serotipos 16, 18, 11, tiene también 31, 33, 45, 52 y 58. Por lo tanto, tiene un mayor cubrimiento de todas las que están asociadas no solamente a displasia y a cáncer de cuello, de garganta, de ano, de lengua y de boca, ¿cierto? Sino a todas las lesiones displásicas intraepiteliales de tipo cervical o anal. Bueno, entonces aquí vemos un comparativo, ¿cierto? Entre la tetravalente y la nonavalente, ¿cierto? Y la contribución a la atribución de los tipos con la relación de los tipos de cáncer. Y acá vemos cómo el porcentaje de eficacia está entre el 98 y el 100% para la vacuna nonavalente. De la tetravalente está indicada en mujeres de 9 a 17 años y en hombres de 9 años. Y la nonavalente está de 9 a 45 años en mujeres y en hombres de 9 a 26 años. La nonavalente, des en cuenta que la tetravalente solamente está indicada en niños en hombres, niños de 9 años, y para hombres de 9 a 26 años, la nonavalente con el cubrimiento de todo este tipo de lesiones. Bueno, entonces, todo esto nos da un panorama un poco más claro sobre qué debemos de hacer frente a las ITS, específicamente frente a la búsqueda y el seguimiento de los pacientes con VPH, el hecho de que tengamos esquemas de vacunación tanto tetravalente en este momento como nonavalente posteriormente para hombres que tienen sexo con hombres y mujeres que practican sexo anal o oral y que potencialmente tienen contacto con lesiones, ya sea con verrugas víricas o con lesiones precancerosas a nivel genital. Bueno, les agradezco su atención. Si hay alguna pregunta, antes de que monte aquí el post-test. Buenas tardes. Hay mucho paciente que pregunta si se puede colocar la vacuna habiendo tenido algunos serotipos de papiloma, pero lógicamente pues no todos, y más si la nonavalente ya está dispuesta. ¿Qué normalmente se les diría a estos pacientes? Doctora Ingrid, muchas gracias por la pregunta. Y sí, bueno, realmente en lo que estamos cortos en este momento es que el plan empleado de inmunización oferta la tetravalente en este momento solamente al grupo de 9 a 17 años en niñas y de 9 años en niños. ¿Qué se le solicitó específicamente desde el grupo de vacunación o de vacunas de la Asociación Colombiana de Infectología y de diferentes grupos? Que se incluya la vacunación nonavalente en el programa ampliado de inmunización, dando cubrimiento específicamente a la población, no solamente a mujeres, sino también a la población que está en riesgo como VIH, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? La vacuna en este momento debe ser asumida, digamos, de manera propia. El costo por cada biológico está entre 500 y 600 mil pesos aproximadamente, ¿cierto? Y en hombres que tienen sexo con hombres que han tenido verrugas o lesiones, se benefician de la vacunación. O sea, independientemente que ya hayan tenido alguno de los serotipos y se hayan identificado, recuerden que la lesión causa, o el virus más bien, tiene una condición citopática
que al cabo de los 5 años, 4 o 5 años, digamos que se va depurando. Entonces usted puede volver a tener nuevamente contacto con alguno de los serotipos que son premalignos, como les mostré en la diapositiva de BPH. O sea, son muchos los serotipos que son de alto riesgo. Entonces, las mujeres hasta los 45 años se benefician de este tipo de vacunación. En este momento, digamos que la idea es pasar a las mujeres al menos hasta los 27 años, 26, 27 años, pero en general la idea sería que las mujeres tengan el cubrimiento hasta los 45 años y los hombres hasta los 26 años, ¿cierto? En especial los hombres que tienen sexo con hombres. ¿Qué pasa con los hombres mayores de 26 años? Digamos que tengo un paciente de 40 años que tiene una vida sexual activa y tiene riesgo para BPH. Este paciente, digamos que bajo el concepto de un CTC o una que el MIPRES se podría generar con una historia clínica muy bien, digamos, documentada por qué requiere el paciente la administración de la vacuna. O sea, des en cuenta que hasta los 45 años está digamos, implementada en mujeres, pero literalmente en muchos países para los hombres sí se podría utilizar hasta los 45 años. Entonces, doctora Ingrid, la pregunta es, ¿sí se benefician de vacunación? Sí. ¿Que haya tenido previamente la lesión? Sí. Lo que no se benefician son los que tienen la lesión activa. O sea, en este momento está con la úlcera, en ese momento está con el NIT 2, con el NIT 3, con la displasia, con la lesión verrugosa, no se benefician en ese momento de la vacuna. Listo, gracias. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Seguro que nadie más? Bueno, Yo tengo una pregunta con respecto a los pacientes, los PPLs, que pues la sífilis es como muy recurrente, pero a veces es en unos cicatriz y en otros efectivamente sí es la infección. Hay uno como, ¿hay algún de pronto sistema o algo en donde uno pueda validar qué pacientes realmente han presentado el antecedente para uno pues no llegar a darle nuevamente el tratamiento o tomarle laboratorios que no sean necesarios? Camila, es muy sencillo. Los pacientes deben de ser tamizados con la prueba no treponémica. Hablamos de la prueba no treponémica, que es ya sea BDRL o RPR. Ante la presencia de diluciones de 1 en adelante, se tiene que sospechar el hecho de que el paciente esté cursando con una sífilis. ¿Qué sucede? Se debe confirmar la prueba con una prueba treponémica que la conocemos como el FTABS. Ahora, todo paciente que tenga menos de 8 diluciones, se hace esta prueba y efectivamente si esta prueba nos constata de que es positiva o reactiva, el paciente está cursando con una sífilis. ¿Qué sucede? Esta prueba sale positiva toda la vida. Por lo tanto, si yo la tomo en 6 meses, en 1 año, en 2 años, en 5 años, esta prueba va a ser positiva. ¿Cómo se debe hacer el seguimiento entonces ante el hecho de que tengo una prueba serológica de prueba treponémica positiva? Se hace el seguimiento con las pruebas no treponémicas, que siempre tiene que ser con el mismo laboratorio, digámoslo así. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un paciente hoy con 128 diluciones de serología, ese paciente inicio el tratamiento, le pongo 3 dosis de penicilina benzatínica, porque sucede que no tiene una úlcera primaria y no estoy seguro cuánto tiempo de evolución lleva. Entonces coloco las 3 dosis de penicilina, pero en VIH se va a demorar en bajar esas diluciones. ¿Por qué? Porque cuando coloco las 3 ampollas de penicilina, la penicilina benzatínica tiene una vida media que va hasta 21 días. Por lo tanto, la espiroqueta se rompe y si yo tomo una serología de control a las 4 semanas o 6 semanas, potencialmente voy a tener las mismas 128 diluciones o voy a tener 256 diluciones, porque al romperse la espiroqueta me aumenta potencialmente las diluciones. Por eso, en el momento en que trato la sífilis, si el paciente efectivamente se trató, la sífilis no tiene resistencia a la penicilina. Entonces, doy por hecho el tratamiento.
y tengo que hacer el control después de 4 a 6 meses para esperar la dilución de al menos el descenso de 1 a 2 diluciones de la dilución con la cual inició ese paciente. ¿Qué sucede? Pueden pasar varios escenarios. El escenario es que hago el control a los 6 meses y ese paciente disminuyó una dilución. Excelente, que va en 64. Potencialmente, progresivamente, ese paciente va a tener que disminuir a 32 o a 16. No todos los pacientes quedan en una dilución muy baja. Hay pacientes que quedan en 32 de serología. Hay pacientes que quedan en 64 y ahí se quedaron. Y tú le haces las pruebas y sigue 64, 64, 64. Yo lo que les explico a los médicos es la regla del 4. ¿Cuál es la regla del 4? Que si yo traté una sífilis y esa bajó a 16 o bajó a 8 y sucede que tengo el control de 8, eso es una memoria o huella inmunológica. Pero sucede que ahora le hago una prueba y ahora tiene 32. Entonces, 8 por 4, 32. Ese paciente se reinfectó. Ese paciente volvió a tener contacto. Recuerden que la sífilis se contrae no solamente por sexo anal, vaginal, sino por sexo oral, ¿cierto? Entonces, este tipo de infección, perfectamente por un sexo, por este tipo de sexo se transmite, no necesariamente tiene que haber una penetración. Bueno, entonces, yo les explico hacer la regla del 4 para mirar que si previamente tenía 4 y ahora tiene 16, ese se reinfectó. Si tenía 2 y ahora tiene 8, ese se reinfectó. Pero es muy importante que hay pacientes que están en 4, están ahorita en 8, digamos que una dilución. Subió a 8, no a 16 como espero, pero empezó a elevar transaminasas. O ese paciente empezó a decir, no es que no estoy viendo por un ojo, o es que estoy escuchando menos por el oído derecho. Ese paciente está haciendo una complicación de sistema nervioso central. Y el problema en sistema nervioso central es que cuando yo le hago la punción lumbar, el 40% de las punciones lumbares son negativas para neurosífilis, pero el paciente tiene neurosífilis. Entonces, independientemente de eso, se tiene que tratar, y el tratamiento de neurosífilis sí o sí es hospitalario, 14 días endovenoso con penicilina. Entonces, el seguimiento es de que tú tengas pacientes que tienen el antecedente de sífilis, de que hay que recordarles que se pueden reinfectar, ¿cierto? Y de que se les haga seguimiento en sus laboratorios semestrales normales. Pero si presenta síntomas, debe solicitarse una prueba adicional de sífilis o si presenta la regla del 4, entonces consideramos una reinfección y esa reinfección requiere un nuevo tratamiento. ¿Qué sucede? A veces en VIH los pacientes no acceden al tratamiento como es. O sea, le pongo la primera dosis de penicilina y por allá a los 20 días la segunda y por allá a los 3 meses la tercera. Entonces muchas veces yo les digo a los médicos y y a los residentes que tenemos en otro hospital, específicamente es que si no traten el paciente con doxiciclina, entonces en primaria va para 14 días y en indeterminada para 28 días. O sea, doxiciclina cada 12 horas, pues por 14 días o por 28 días según el tipo, para garantizar que el tratamiento oral se entregue y se trate al paciente. Evidentemente es importante tener claro que esto marca una alerta para hepatitis C, ¿cierto? En los pacientes que vienen previamente en seguimiento o que no han tenido hepatitis C, y en los pacientes que no tienen anticuerpos contra el antígeno de superficie, también hacer un seguimiento para el estado serológico de hepatitis B, que se transmite 1,000 veces más, 100 veces más fácil que el virus del VIH. Bueno. Levanta. Vale, Doc, muchas gracias. Se Sí, oriente señor. a alguien más. Muy amable, Doc, sí, señor. Sí, cuéntame. ¿Ya? Buenas tardes, Don. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Mónica. Hola, jefe, cuénteme. Tengo una pregunta. ¿Cuántas veces se puede reinfectar un paciente de sífilis? Muchas veces. A lo largo de su vida, muchas veces. Porque el treponema afortunadamente no tiene resistencia a penicilina ni a las tetraciclinas, pero sí el paciente cada vez que entre en contacto con una persona que está con una replicación importante de la bacteria, va a adquirir la infección y va a requerir el tratamiento. Por eso es muy importante, de pronto mañana por la noche vamos a hablar de un tema con Reviva que se llama Doxipret. Este es un esquema de Doxipret en el cual, acuérdense que hace unos meses puse preexposición. Y hay dos tipos de preexposición, ¿cierto? Que es la
la que tomamos diario, el tenofovir o el TAF, ¿cierto? Y la que va a demanda, que es previamente a la relación sexual y posterior a la relación sexual. Entonces hay algunos estudios en los cuales se ha visto la intervención de doxyprep, en la cual hacemos un manejo de doxiciclina conjuntamente con PrEP, pero PrEP a demanda. Esto de pronto mañana en el capítulo de Reviva se va a tocar, pero sí, se puede coinfectar muchas veces y una opción en pacientes no VIH, porque en VIH no conozco estudios en VIH con doxi de manera permanente o con doxi frente al contacto a riesgo, que es cuando el paciente tiene la relación sexual, se le da una dosis, digamos, de carga para manejo del riesgo con doxiciclina, ¿sí? Pero no hay estudios en VIH, entonces por el momento nos toca hacer el seguimiento con serología y hacer el estudio respectivo de los pacientes. Gracias, doctor. Niños, enviamos ahí el link de la evaluación del post-test, por favor. Esto es muy importante, no lo piensen desde el punto de vista de que los que pierdan el examen, pues se les va a demorar el pago. No lo piensen así, no, mentiras. No, piénsenla desde el punto de vista de que es un control que hace garantía de la calidad para las capacitaciones que se dictan. Entonces, por eso es muy importante que contesten y que llenen el link de asistencia para garantizar que cuando tengamos las auditorías de los entes de control, pues se genere que efectivamente la capacitación es así. Caldas Vivirique se levantó la mano. Sí, Doc, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, Doc, ¿Cómo vas? gracias, muy amable. Bueno, cuéntamelo todo. Doc, sí, ahorita en la exposición, cuando vimos lo de la vacuna, la Gardasil, que estaba fabricada en base o con algunas proteínas, tengo una duda. Si la persona que requiera esa vacuna y de pronto es alérgica a determinadas proteínas, ¿cómo se le puede administrar la vacuna? En el laboratorio que produce Gardasil es MSD. Desafortunadamente, de pronto ahí en la ficha técnica no lo alcancé a colocar, pero siempre la ficha técnica del producto es que una de las contraindicaciones para la vacunación de VPH, desafortunadamente, es el tema de la hipersensibilidad a algunos componentes que asocia la vacuna. La vacuna está hecha de unas proteínas específicas que produce el virus del papiloma humano. Por lo tanto, no causa una infección, sino una respuesta inmune, de inmunidad adaptativa, ¿sí? Pero desafortunadamente no existe como el componente. Si es alérgico, tendríamos que buscar de pronto de otro laboratorio que esté produciendo el biológico, potencialmente la posibilidad de que no tenga ninguno de los insumos que se están utilizando en ese momento con la tetravalente o con la nonavalente, que pues, realmente es de lo más nuevo que hay en vacunación frente a VPH. Bueno, Héctor. Gracias, Doc. Los dejo porque ya la una en punto. Sé que algunos tienen que almorzar, algunos tienen que seguir con sus actividades. Recuerden, entonces vamos a tocar el tema de posexposición la próxima cita. Entonces esto nos atañe a todos, tanto a los de PPL por el tema muchas veces de que lo mordió, lo trató, lo apuñaló, bueno, en fin, le hizo al otro, entonces cómo lo vamos a manejar, o en los usuarios de fuerzas militares específicamente sobre accidentes que se presentan en torno a sus actividades diarias de control y de vigilancia. Entonces vamos a hacer un énfasis un poquito más en este tipo de población para saber cómo es que tenemos que abordar en este momento pacientes post-exposición para ITS, en general VIH, hepatitis B y hepatitis C que se registran en nuestros usuarios. Muchas gracias a todos y una feliz tarde. Bueno. Doctor, muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias, Doc. Bueno, nos vemos ahorita, jefe Mónica. Gracias. Muchas gracias, Doc. Gracias, doctor. Hasta luego.